En Nopsa, un pequeño municipio rodeado de montañas, quebradas y caminos donde el campo todavía marca el ritmo de la vida, un grupo de jóvenes decidió empezar a cambiar las cosas. No desde grandes escenarios ni con discursos solemnes, sino desde gestos sencillos que, con el tiempo, se volvieron trascendentes. Lo que empezó recogiendo basura y cuidando el agua entre amigos se convirtió en algo más grande: la certeza de que los jóvenes también podían representar y transformar. Yo creo que nada inicia desde el momento en el que tú dices, me convertí consejera de juventud y en ese momento fui consejera de juventud y empecé a hacer algo por los jóvenes. No, más bien lo mío resulta que como que yo siempre he estado muy conectado con el tema de la naturaleza. Entonces pues mis abuelitos viven como en el campo, entonces ya desde ahí yo tenía como un apego con todo esto. En el centro de esta historia está Sara, una joven que aprendió de sus abuelos a escuchar el lenguaje del campo, la voz de los ríos, el silencio de las madrugadas, el valor de la tierra que sostiene a quienes la habitan. Fue ese vínculo íntimo con la naturaleza el que la impulsó, siendo apenas una niña, a mirar con preocupación la quebrada de su nuevo barrio, cubierta de basura. Vi que a la gente les gustaba que uno como que se esmerara también por el bien de los otros y por el bien colectivo. Entonces ahí en mi cabeza empezó a decir como, bueno, tal vez somos 4, pero si lo continúo puede que se unan más personas. En ese momento apenas inicié, todo fue como un grupito de amigos que iban a recoger basura, iban a las cascadas a caminar, separaban la basura. Éramos varios. Con organización y valentía, Sara decidió emprender un camino en favor de su comunidad, con la inocencia de quien cree que basta con unas manos dispuestas para transformar el entorno. Pero muy pronto comprendió que el viaje sería más largo y que en la ruta aparecerían nuevas personas dispuestas a sumarse. Yo siento que ahí es donde juega el papel de la versatilidad del joven, porque el joven se adapta y siempre se va a adaptar a cualquier entorno. A pesar de que tú tengas como en tu cabeza, esto me enseñaron, tú lo puedes adaptar para llegar al mismo punto. Sara comprendió que aquella primera chispa no podía apagarse. Había en ella una voz persistente que la empujaba a actuar, a no quedarse quieta, a no dejar que el olvido cubriera lo que ya había sembrado. En esa búsqueda llegó a la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente de Nopsa, un lugar donde lo que antes eran gestos espontáneos comenzaron a tomar forma. Allí descubrió que su camino apenas estaba empezando. En Nopsa abren una convocatoria para la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Decidí inscribirme porque pues también es un voluntariado ambiental del que yo ya venía, ¿sí? Ese año quedo como coordinadora temática, si no estoy mal, y ahí continué. Ahí me encuentro con una personita que me hace la invitación pues para ser candidata a los consejos municipales de juventud. Me postulo por una lista independiente. Ganamos, entonces quedo los 4 años porque éramos 4 en la lista y los 4 quedamos durante los 4 años. Allí, Sara descubrió un lugar que no solo le daba un rol, sino una plataforma capaz de impulsarla hacia algo más grande. Imagínenselo así: un consejo municipal de juventud es como cuando en la casa alguien por fin le da la palabra a los más jóvenes para decidir qué se hace con la comida, la música o las reglas del día a día. Solo que aquí no se trata de una casa, sino de un municipio entero. Los consejos municipales de juventud son espacios oficiales, elegidos por los mismos jóvenes, donde pueden sentarse a proponer, cuestionar y construir junto a la administración local. Es la oportunidad de que lo que antes quedaba en conversaciones de esquina o en redes sociales se convierta en proyectos, decisiones y cambios reales para la comunidad. Hay muchas cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando uno habla de los consejos de juventud. Primero, no somos concejales, ¿sí? Porque a veces mucha gente no, es que el concejal allá, no, nosotros no somos concejales, a nosotros no nos pagan, nosotros no tenemos que revisar proyectos de acuerdo ni nada de ese tipo si no están relacionados con juventud. Mientras entraba en ese mundo de trabajo comunitario, Sara descubrió algo esencial. El verdadero cambio nunca es individual, siempre es colectivo. A ese camino se sumarían 2 cómplices de ruta,
Jóvenes como ella, con amor profundo por el territorio y un enfoque social que, paso a paso, empezaron a tejer el cambio en sus comunidades. Juntas descubrieron que la fuerza del liderazgo crece cuando se comparte y que cada idea, al unirse con otra, se convierte en un motor capaz de transformar realidades. Algo hacía, porque en algún momento sí nos había comentado algo pues de las listas independientes, de que ella estaba pues con un partido, de todo el tema de recoger firmas y todo eso. Y solo era como, ay, bueno, qué chévere. Entonces ya cuando ella llega como con esa invitación de vengan, es que vamos a hacer una asamblea y todo eso, la verdad, yo fui por el refrigerio. La primera que se sumó fue Karen, una joven de Nopsa de 18 años, que encontró en aquellas reuniones algo más que una simple invitación de su amiga. Lo que al comienzo parecía un plan pasajero, se transformó en un espacio para descubrir su voz y su capacidad de liderazgo. Pues digamos que en ese momento yo estaba en una escuela de formación de microfútbol, entonces en esa misma escuela también se veían problemáticas de otros deportes. Que digamos en Nopsa es más que todo voleibol, fútbol y baloncesto. Entonces dentro de esas habían muchos problemas, tanto de indumentaria como de participación, lo mismo como con horarios de los colegios que a veces pues no daban. Y así pues fue como empezó. Con el tiempo, Karen comenzó a orientar sus pasos hacia el deporte, convencida de que a través de él también se podía abrir caminos, resolver necesidades y reunir a los jóvenes alrededor de un propósito común. Ya después me vinculé como a la plataforma y ahí pues vinimos trabajando bien como lo que era consejo y plataforma. Ahí, igual también liderando la mesa de deporte y cultura. La plataforma a la que se refiere Karen es la Plataforma de Juventudes, otra figura de representación en la que los jóvenes se pueden organizar para defender sus intereses. Karen y Sara encontraron el propósito común de trabajar por su municipio, cada quien desde lugares y espacios diferentes, pero sabiendo que habían llegado ahí para cambiar a Nopsa. Yonaira, en cambio, llegó de otra manera. Su familia tenía vínculos con la política no tradicional. Se unió al consejo por esa influencia, aunque no se consideraba una persona muy sociable. Pero en una asamblea departamental, compartiendo habitación con Sara y Karen, descubrió que, aunque eran distintas, las tres coincidían en algo esencial: las ganas de hacer. Yo entro a los voluntariados por el consejo. Yo sí entro a los voluntariados es por el consejo. Porque digamos que yo también participé en las elecciones, pero yo sí tenía un partido. Entonces, digamos que al estar en el partido, pues habían una lista de personas antes y yo entré a mitad del tiempo. Entonces yo entré al tercer año, sí, tercer y cuarto. Aunque al principio no congeniaban, las unió el propósito común: convertir a Nopsa en un municipio mejor para los jóvenes. Y en ese proceso su liderazgo, lejos de ser celebrado, comenzó a incomodar a algunos. Ahí aparecieron los obstáculos más duros: el machismo disfrazado de comentarios hirientes, los estigmas por su edad, las dudas constantes sobre su capacidad. Aprendieron que abrir camino no siempre trae aplausos, a veces también levanta resistencias. Yo les voy a ser muy sincera, o sea, el Consejo de Juventud para mí tiene experiencias muy bonitas, son espacios muy chéveres, pero no todo lo que yo he vivido aquí ha sido bonito, ¿sí? Porque, y quiero empezar esta parte diciendo que a veces a nosotras las mujeres no nos enseñan a reconocer la violencia de género en espacios políticos. Ya no se trataba solo de enfrentar la basura en los ríos o la escasez de recursos para los jóvenes. A sus vidas llegaba una confrontación más dura, algo que escapaba de sus manos y que, sin embargo, debían enfrentar. Ese peso histórico que durante generaciones ha silenciado e invalidado a los y las jóvenes de este país. Fue algo que nos pasó mucho el año pasado porque éramos mujeres al cargo y habían muchos comentarios que, o sea, bueno, si a ti te hacen un comentario general dices, bueno, pero si ya los comentarios es que ellas, es que las niñas, habían comentarios como es que yo no sé por qué dejamos que niñas llegaran a este lugar. Claro, éramos las menores, ¿sí? Nosotros éramos menores de edad en ese momento, ¿cierto? Éramos como 16, 17 años y estábamos al cargo de personas ya de 20 y tantos. Entonces, claro, esos comentarios eran muy hirientes. Estos actos no solo tensaban el ambiente,
también sembraban desconfianza y ponían en duda la legitimidad de su trabajo, como si su esfuerzo no bastara para demostrar lo que eran capaces de hacer. Yo tengo que decir que en ese momento sí me sentí culpable de haber metido a mis amigas a estos espacios, porque yo decía, bueno, yo quiero que ellas participen, pero el hecho de que ellas estén participando acá también está haciendo que ellas pues como que estén en la colada de que las estén tratando mal, de que no se estén dirigiendo a ellas con respeto, ¿sí? Entonces era algo que nos estaba como afectando a todas. Lo que viven estas lideresas es, en realidad, una fiel radiografía de los retos que enfrentan miles de jóvenes en Colombia, una problemática que no se detiene, que se multiplica día a día. Y aunque la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional ha insistido en que Colombia es un país joven por la fuerza y la cantidad de su población en estas edades, en la práctica siguen enfrentando barreras que los invisibilizan. Sí, o sea, no es porque estés haciendo las cosas mal o pronto esto se puede hacer mejor, sino porque eres mujer, porque eres menor que yo. O sea, ¿cómo voy a recibir órdenes de alguien menor que yo? Que ni siquiera eran órdenes, porque uno lo que pedía era como finalmente la colaboración, ¿sí? Entonces ya pasaba eso, o que uno veía otros procesos que no se estaban criticando, que paradójicamente los lideraban hombres, y hacia allá no habían críticas, pero hacia acá sí. Aunque en el camino tuvieron que sortear los mismos obstáculos que suelen enfrentar las juventudes en la política, también encontraron aliados. Uno de ellos fue Boyapás, que llegó de la mano de Cristian Fernando Pérez, el facilitador territorial. En esa época se manejaban dos líneas y era jóvenes y juntas de acción comunal. Entonces yo llego como primer facilitador a lo que es la alianza de Boyapás con ISA Intercolombia. Entonces llego y cuando ya llego me dicen vamos a activar jóvenes. Y yo, jóvenes. Bueno, vamos a activarlos, ¿no? Y por eso empiezo yo este camino de mirar a crear una base de datos de jóvenes que no conocía. Mi mundo de jóvenes era por mi vida, pero pues, mi círculo era en mi municipio, no en los municipios aledaños. Entonces empiezo a buscar líderes en los municipios. Aún lo recuerdan con nitidez. Una tarde en el parque de Nopsa, bajo un sol tibio y con la timidez de los primeros encuentros. Cristian no necesitó discursos grandilocuentes ni presentaciones formales. Bastaron unos palitos en el suelo para explicar lo que sería el parche motivando sueños. Y me acuerdo tanto el primer encuentro en Nopsa. Fue en el parque de Nopsa, improvisadísimo. Porque cuando llegó yo allá, yo imaginaba de que iban a ir jóvenes y solo íbamos a hablarles, esto es el parche. Cuando yo vine con mi coordinadora, y la coordinadora llega y me dice, bueno, hago una dinámica y que esto sea espacio juvenil. Y yo, miércoles, espere, ¿qué vamos a hacer? Con unos palitos que habían en el parque, hicimos una torre, le pusimos el logo con una bola de Metaplan, un círculo de Metaplan, el parche, y con eso explicamos qué era el parche. En el parque principal, sentados en una zona verde, y después nos fuimos a comer postre. Así inició el parche en Nopsa. Aquella escena, sencilla y hasta improvisada, tuvo la fuerza de una semilla. Lo que parecía un gesto menor terminó marcando un antes y un después en sus vidas. En ese círculo dibujado sobre la tierra, Sara, Karen y Yonaira entendieron que el liderazgo no era cargar solas con las responsabilidades, sino aprender a soñar en colectivo. Existe el parche motivando sueños, entonces ya podía, digamos, hablar un poquito más de los jóvenes, que el parche motivando sueños es un lugar en donde la diversidad en su totalidad se expresa, ¿sí? Entonces, y eso fue lo que nos pasó en Nopsa. No se trató solo de encontrar soluciones puntuales a través de Boyapás, fue mucho más que eso. El parche motivando sueños se convirtió en una guía, en el eje que dio coherencia y fuerza a los proyectos que nacerían después. Allí encontraron acompañamiento, constancia y un camino para transformar las ideas en realidades. La cercanía y cooperación de ISA Intercolombia fueron claves, no solo para sostener los procesos, sino para alimentar la motivación, despertar nuevas ideas y demostrarles que no estaban solas en esta construcción. En su momento solo se trabajaba con comunidades.
pero no se focalizaba a jóvenes. O sea, sí teníamos trabajos con jóvenes, pero como muy alternos o muy alejados. Pero entonces nace una iniciativa de hagamos un movimiento, más que un movimiento, hagamos un proceso con jóvenes. Inicia Boyapaz con el parche Motivando Sueños. Entonces dijimos, hagamos el parche. O dicen, porque yo no estaba en eso, dicen, hagamos el parche. Y se dan cuenta que hay otro parche. Y hay muchos parches, ¿no? Entonces, como que miramos, ay, pero es que está el parche de tal lado, está el parche de... Pues, ¿con qué lo diferenciamos? ¿No? Y entonces dicen, vamos a poner el parche Motivando Sueños. Y así se llama. Entonces, el parche Motivando Sueños, ¿por qué? Porque lo que se hace en el parche para motivar es motivar el sueño, pero de fortalecer un liderazgo que sirva para una población o para una comunidad. Entonces lo que queremos hacer es formar líderes que sirvan para una comunidad. Fue así como Sara, Karen y Yonaira encontraron las herramientas para defender sus ideas, formarse como líderes y potenciar nuevas generaciones de jóvenes empoderados que entendían que su voz también merece ser escuchada. Su trabajo tomó forma en murales que llenaron de color los espacios, en el primer campamento del Día del Voluntariado, en la Semana de la Juventud con torneos, conciertos y emprendimientos, y en el proyecto NOPSA Joven, que llevó recursos a las iniciativas juveniles. Incluso llevaron las asambleas a los colegios, convencidas de que la participación debía empezar desde las aulas. Lo que yo veo este año es que van a estar muy fuertes. Los grupos, las listas independientes, porque la gente sí se dio cuenta que desde el consejo se puede hacer algo. O sea, al principio era muy complejo porque pues la gente solo estaba como mirando a ver qué pasaba con ese experimento, por decirlo así. Se puede ver como un experimento pues porque es el primer consejo, los primeros muchachos que llegan, las primeras elecciones de jóvenes. Entonces, este año siento que viene con mucha fuerza el tema de las campañas. Lo que es igual se maneja, igual que una campaña presidencial, una campaña de congreso, una campaña de alcaldías, cualquiera de ese tipo. Hoy, Sara, Karen y Yonaira saben que su camino aún no termina. Sueñan con que el liderazgo juvenil femenino siga creciendo, con que nuevas generaciones tomen la posta y transformen a NOPSA, y reconocen que el cambio no ha sido solo femenino, ha sido también posible gracias a apoyos masculinos respetuosos, como el de Cristian y otros aliados que supieron acompañar sin imponer. Ahí aprendo a gestionar, ¿sí? Porque a ti nadie te enseña a gestionar, ¿sí? Tú aprendes, tú ves, tú vas al lugar. Entonces, todo esto ha sido como de experiencias que me han ido sumando, ¿sí? Lo que soy ahorita, no pensé serlo hace 5 años, que hace más o menos 5 años fue... Sí, yo tenía 13 años cuando empecé con todo esto, entonces hace más o menos 5 años. Y ahí he ido fortaleciendo. Yo siento que hay experiencias, cargos, cosas a las que a veces uno no... como que te llaman, ¿sí? Es lo que yo, por ejemplo, hoy hablaba con ellas, les decía... O sea, qué bonito que uno sin pensarlo le digan como, miren, los tenemos en cuenta para tal cosa, ¿sí? Entonces, es ahí donde uno se da cuenta que las semillitas que está sembrando sí están dando frutos. Potenciar liderazgos juveniles también cambia territorios, fortalece su futuro y permite que el cambio venga de perspectivas distintas. En el caso de estas, Sara, Karen y Yonaira, que unieron su camino con el propósito de mejorar su municipio. Se están sembrando la semilla de futuras lideresas que van a aportar su granito de arena para hacerlo un territorio lleno de deporte, que cuide al medio ambiente y que represente los intereses de sus jóvenes. En cada mural, en cada torneo, en cada asamblea, NOPSA florece. Y con ella, una nueva generación que entiende que liderar es, sobre todo, cuidar. Agradecemos a Sara, Karen y a Yonaira por hablar con nosotros. A Cristian por contarnos su perspectiva y hacer posible este espacio. Este episodio fue producido por Sergio García, Sebastián González y Laura Paz.
La reportería fue hecha por Sergio García. La musicalización estuvo a cargo de Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico fue de Vanessa Erazo y la narración de Natalia Hidárraga. No olviden visitar la página de la Escuela de Valor Sostenible para ver más historias como esta y entender las distintas iniciativas que forman parte de ISA Intercolombia. Gracias por escucharnos.